Bueno, en la actualidad pensamos que los mitos griegos y romanos son fantasía, pero la iglesia primitiva entendía que los dioses paganos, Como Cronos y Saturno, eran reales. Hoy hablaremos sobre la conexión entre los ángeles caídos y los mitos paganos. y por qué aún estamos en medio de una épica batalla espiritual. Pero antes de eso está aquí en la mesa un nuevo invitado en el programa, Derek Gilbert. Bienvenido. Gracias, es un honor estar aquí. Nos adentraremos en todo eso. Es muy interesante. Son como misterios de la Biblia. Para mí son fascinantes. Definitivamente lo son, Sí. sí. Dorothy Newton, Uh, siempre estás lista para Estoy oír. lista, estoy en la mesa con gente muy sabia, mucho más allá de mi nivel. Ay, no, eres muy inteligente. Rachel Ann Brown, ¿cómo estás? Estoy bien, emocionada por oír y aprender. Hay mucho que analizar sobre temas de los cuales no hemos escuchado a nadie más hablar. Así que Sí, son muy interesantes. Kendra Kelly, Estoy Dean, entusiasmada por el programa ¿estás de hoy. entusiasmada? Estoy tan emocionada, sí. Muy Es mucha bien. información y es interesante ver cómo se conecta todo y tiene sentido si lo ves con los ojos del Espíritu Santo. Sí. ¿No es Muy cierto? Sí. Cindy Murdoch. Es lo que nos encanta, que todo empieza a tener sentido. Y agradezco a Dios por hombres y mujeres que estudian y son capaces de ayudarnos a entender Es todo cierto. mejor. Y por supuesto está en la mesa Jimmy Evans, Es un experto en placer profecía estar aquí. bíblica. Gracias por estar aquí. ¿Podría la entidad antigua Moloch tener influencia en la cultura moderna? Derek Gilbert y Jimmy Evans compartirán su perspectiva sobre la profecía de los últimos tiempos y por qué el entender las señales y los tiempos actuales es vital para defender a nuestras familias de los ataques espirituales. Entonces, Derek, te dije antes del programa que quiero hablar mucho sobre ese pasaje que se menciona en Génesis, donde los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ya sabemos que Lucifer intenta replicar lo que Dios hace en una falsificación. ¿Eso fue lo que ocurrió ahí? Sí, fue como desentrañar un misterio. Siempre me pareció raro que si este evento fue tan importante en la historia bíblica, la entidad que lideró esa rebelión y sus cómplices parecieran eliminarse de la historia, y cuando lo empiezas a investigar en las escrituras descubres que la entidad no fue eliminada ni borrada, la encuentras por toda la Biblia. Pero al quitar lo sobrenatural de la Biblia en el mundo occidental, el 60% de los cristianos, según George Barna, no creen que Satanás sea una entidad. Cuanto menos creemos en los demonios y ángeles caídos, y empezamos a investigarlo, y la iglesia primitiva entendía esas entidades. Cronos de los griegos, Saturno de los romanos, Zeus, Apolo, Atenea, todos eran entidades, ángeles caídos. Ok, ahora explícanos el origen de los ángeles caídos. Fueron creados como parte del ámbito angelical al principio de la creación, y Dios en el libro de Job dice que los hijos de Dios se regocijaban cuando creó el universo, los hijos de Dios o las estrellas, usadas como símbolo para representar el ámbito angelical en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento. Fueron creados con libre albedrío como los humanos, al igual que nosotros, de hecho, y al igual que los humanos, porque no hay justo ni aun uno. Muchos en el ámbito angelical tomaron malas decisiones y se rebelaron contra la autoridad de su creador. Así es. Entonces, hubo una rebelión en algún punto. Dinos qué pasó. Hubo varias rebeliones. Nos centramos en Génesis capítulo 6, pero tienes Génesis 3 en el jardín, Génesis 11, la Torre de Babel, pero Génesis 6, cuando los hijos de Dios, que es un término, contrario a lo que muchos enseñan en el seminario, se refiere a seres espirituales. Usaremos el término ángel, aunque no es tan preciso. Los seres angelicales, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, tomaron mujeres y así crearon una raza de acuerdo. gigantes híbridos. Pero, ¿por qué estaban los hijos de Dios aquí en la tierra? ¿Se desató una rebelión? La Biblia dice que un tercio de los ángeles cayeron. ¿Hablas de ellos? Aún hay un debate entre los eruditos. La Biblia no es específica, y es porque en el mundo antiguo, cuando Moisés escribió el Pentateuco, todos sus lectores sabían a qué se refería. No entraba en detalles o lo explicaba para lectores de 3.400 años después. Y estas entidades que recibieron honor, la iglesia primitiva creía que se les había dado alguna responsabilidad para supervisar la creación, y que cuando descendieron y vieron lo hermoso que era este lugar y lo atractivas que eran las humanas, fue cuando decidieron que se dejarían tentar por el pecado. Ok, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en Génesis 6 dice que había gigantes en la tierra en esos días. Y estaba hablando del antes y después del diluvio.
y dice que eran hombres de renombre. No hay comentarios después de eso. Y la razón por la que no los hay es porque todos los que lo leían los conocían. Perdimos eso porque por 2000 años casi se eliminó de la Biblia. Lo que aprecio de Derek, de su libro y toda su investigación es que hace un gran trabajo al traer todo esto que está en la Biblia y en muchas culturas en todo el mundo, pero hace un gran trabajo al investigarlo y llevarlo a términos actuales. Esa es su importancia. Vivimos en un mundo sobrenatural. Pablo dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Es de lo que Derek habla. Es Saturno, es Cronos, es Zeus, todos esos personajes. Oímos sobre ellos y dice que eran hombres de renombre. Es Hércules, es Aquiles, es Apolo y todas estas personas. Hay películas y libros sobre ellos, son entidades reales. Entonces ellos eran seres angélicos sobrenaturales y sus descendientes. Un grupo de ángeles bajó al monte Hermón, había 200 ángeles. Y el ángel principal se llamaba Semías. Semiasa. Y Semiasa descendió. En el libro de Enoch, hay varios libros de Enoch, los últimos libros no son buenos, no son válidos. El primer libro se considera inspirado. ¿Por porque qué Enoch, es eso y no está en la Biblia? Sé que me harán Sí. esa pregunta. bueno, Judas citó, Enoch fue citado en el libro de Judas. Entonces, el libro de Enoch es la referencia de Enoch a los vigilantes. Y lo que pasó con ellos, lo leemos y no lo tratamos como la Biblia, no es igual a la Biblia. Pero ciertamente es esclarecedor, pero también es cierto en cuanto a la historia, porque los 200 ángeles descendieron al monte Hermón. Y el ángel principal dijo, me preocupa que esté a punto de cometer un pecado y ustedes no estén conmigo en esto, porque estamos a punto de aparearnos con mujeres humanas y empezar una nueva raza en la tierra. Y por su preocupación se reunieron e hicieron un juramento. Hermón significa eso. El monte Hermón es el monte del juramento. En el monte Hermón hicieron un juramento de que todos se unirían y harían esto, y tener hijos con mujeres humanas, y lo hicieron. Curiosamente, porque hablamos de si el libro de Enoch es válido o inspirado, cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida, en la tierra del monte Hermón, había una raza de gigantes. Esto coincide con las escrituras. Lo otro interesante es que Dios les dijo a los hijos de Israel, ordenó a Josué, destruyan todo. Destruyan al hombre, mujer o niño. Eso no suena como Dios. Dios es redentor. No suena como Dios. ¿Por qué les diría que los destruyeran? Porque ellos eran una raza híbrida, no eran sus hijos, y eran el producto del pecado. Quería borrarlos de la faz de la tierra. Estoy diciendo que el libro de Enoch es consistente con la historia, es consistente con la realidad, pues los hijos de Israel estaban ahí, los gigantes estaban ahí antes y después del Mencionaste diluvio. a un gran experto en profecía que, de hecho, le dio credibilidad. Michael Heiser, Sí. cierto. El libro de Enoch fue escrito en varias secciones. La más reciente fue completada en la época de la muerte de Herodes el Grande, justo antes de la época de Jesús y los apóstoles. Hay algunos conceptos aquí que aparecen en el Nuevo Testamento que no están escritos en ningún texto judío anterior al libro de primero de Enoch. Hay razones para considerarlo como informativo, también tiene algunas inconsistencias y por eso no está en la Biblia. Pero como señaló Jimmy, el aspecto histórico que conecta esta rebelión con el monte Hermón no es una coincidencia, ya que sus vecinos cananeos creían que el monte Hermón era en esencia su versión del monte Olimpo. Creían que ahí es donde sus dioses se congregaban con su dios principal, el padre de sus dioses. Él y su consorte Acera gobernaban las naciones con sus 70 hijos, los dioses de las naciones. Y este es un concepto que era muy familiar para los antiguos israelitas y sus vecinos. De acuerdo, los descendientes, hablemos de eso, porque sé que hay cosas de las que hablé con Dennis Lindsay de Cristo para las Naciones, donde tenemos estas maravillas del mundo que no son explicables excepto porque los descendientes habrían tenido un conocimiento de sus padres sobre cómo hacer cosas que eran imposibles para los hombres en ese tiempo. Sí. Es un tema de estudio fascinante. Estuve en las pirámides, son Sí. impresionantes, en Egipto, Sí, ¿cierto? Sí. Y estuvimos en sitios megalíticos en Israel que no muchos conocen. Por ejemplo, Gilgai Refaim significa rueda de los gigantes. Está en los altos del Golán, en el antiguo reino de Basán.
Todo el mundo antiguo lo conocía. Está tan lejos como Babilonia y como la actual Con Turquía la lo vista conocían. aérea puedes ver algo de lo que hablas, ¿cierto? Sí, Porque Dennis me lo cierto. mostró. Es muy Sí. interesante. La cantidad de piedra que movieron para construirlo es asombrosa. Como 65,000 toneladas de piedra, en Stonehenge estimaron menos de 2,000 toneladas. Y cuando te acercas puedes ver que el muro del núcleo central está muy bien diseñado, en especial para piedra apilada en seco. No usaron mortero. La pregunta es cómo sabían hacerlo, pero la otra pregunta es por qué gastaron tanto tiempo y energía en hacerlo. El arqueólogo que conocimos ahí el año pasado, él hizo los trabajos más recientes de excavación, dijo que tomó como 400,000 días de trabajo. Es decir, un hombre trabajando un día, eso es un día, 400,000 días de trabajo para construir esto en medio de una tierra que su nombre significa lugar de la serpiente, Basán, a la vista del monte Hermón. ¿Para qué? Pues solo para complacer o hacer contacto con los dioses. Ese es el punto. Era un culto, el culto de contactar a los espíritus de los muertos, o creían que eran esos Sí. espíritus, pero son espíritus demoníacos. Era algo que permeaba la tierra de Canaán. Aún en el tiempo del Nuevo Testamento y se extendió hacia el oeste por el Mediterráneo, el culto a los héroes. De los griegos y los romanos, la veneración de Heracles y Perseo se basó en la veneración cananea de la raza de los Refaim, los espíritus de los gigantes destruidos en el diluvio. ¿Qué pasó cuando el diluvio tuvo lugar? Es interesante, hay más evidencia de lo que vemos aquí. Se conecta desde Génesis hasta Apocalipsis. El diluvio de Noé destruyó a todos los seres vivientes que respiraban sobre la tierra, a excepción de los 8 en el arca y los animales con ellos. Cierto. Durante ese tiempo, los gigantes, los híbridos, fueron destruidos. Leemos al final de Génesis 7 e inicios del 8 que el tiempo que el arca estuvo en el agua fue de 150 días. Y la Biblia está llena de números simbólicos como el 3, el 7 y el 10, el 70 que significa todos, el conjunto completo. 150 es un poco raro. No tiene un significado simbólico obvio hasta que llegas a Apocalipsis 9 y ves que las entidades que salen del pozo del abismo en Apocalipsis tienen 5 meses para torturar a quienes no tienen el sello de Dios. Y en un calendario lunar, 150 días son exacto 5 meses. Así que no es una coincidencia. Wow. Ok, te voy a preguntar más sobre esto, pero hay gigantes que aparecen después en las escrituras. Ellos vienen de... Las nueras que estaban en la barca con Noé, ¿de dónde vienen? Eso sigue en discusión desde hace 3,400 años. Sí, no estamos seguros. Pero ese versículo en Génesis 6 dice que cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, es un eufemismo. La palabra cuando también significa cada vez que. Es posible que esto sea una segunda incursión, otro grupo de ángeles caídos que vinieron. También es posible, y lo escribimos mi esposa y yo en nuestro libro Veneration, que existiera un culto que veneraba a los espíritus de los Refaim que rodeaban el antiguo Israel. De hecho, parece que Goliat y los otros gigantes filisteos, mencionados en 2 de Samuel 21, descendientes de los gigantes, en hebreo se refiere a los descendientes del Rafá. Descendiente no significa solo descendiente por sangre genética, significa aquel que es miembro de un grupo en el que uno fue iniciado o consagrado. Era como un culto de guerreros. ¿Y era Goliat realmente grande? Sí, lo era. El equivalente moderno más cercano serían los berserker vikingos de la Edad Media, hombres que se decía que eran inmunes al calor, al frío, al dolor. Eran tan locos en la batalla, poseídos demoníacamente, que otros reyes vikingos dijeron, mejor dejemos de usarlos porque mataban a todos. Eso es lo que vemos con Goliat y los gigantes filisteos, y sí, ¿pudo haber una segunda incursión de ángeles caídos que se unieron con humanas? Sí. También es posible que solo sean quienes adoraban a los espíritus de estas entidades, y sabemos por textos cananeos que de hecho eso pasó. De acuerdo, he oído diferentes argumentos sobre esto. ¿Quiénes son los demonios que están en la tierra hoy? No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas. ¿Son los ángeles caídos? ¿Son sus descendientes? ¿Tenían alma sus descendientes? Háblanos un poco sobre eso. Buena pregunta. Sí, es un tema que deberíamos entender como cristianos, ya que la demonología debería estar en nuestra formación sobrenatural básica como cristianos. La iglesia primitiva y los judíos del período del Segundo Templo entendían que los demonios son los espíritus de los gigantes destruidos en el diluvio. Se les negó el acceso al lugar normal en la otra vida para los espíritus humanos porque no deberían existir, eran espíritus ¿Crees que híbridos. fue un número grande? Sí.
Sí, no se necesitó mucho tiempo para que hubiera muchos descendientes, en especial en una cultura en la que tenían muchos hijos. Y entonces sí, estamos hablando de millones en las generaciones entre Adán y el tiempo del diluvio. ¿Son espíritus desencarnados? Desencarnados, Después a del diferencia diluvio. de los ángeles que pueden ser encarnados, como el libro de Hebreos dice, algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Pero los demonios necesitan poseer algo, habitar algo. Y este era el entendimiento, el consenso. Cada uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva, hasta la época de Julio Africano en el siglo IV y luego San Agustín, en especial en el siglo V, entendían que los demonios eran los espíritus de los gigantes destruidos en el diluvio. Jimmy, háblanos de eso también. Sé que tienes comentarios. Sí, y Jesús ministraba un día y los demonios le dijeron, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que irían a juicio, sabían que un día, algún día serían juzgados. Y reconocieron su presencia. Así es, estoy de acuerdo con lo que dijo Derek. Los demonios son espíritus desencarnados. Jesús dijo que cuando el espíritu sale de alguien, va a lugares sin agua y busca una habitación, busca una casa. Y cuando vuelve y encuentra la casa limpia y ordenada, se lleva a 7 peor que él. Así el último día del hombre será peor que el primero. Entonces nos ven como una casa. No pueden expresarse. Un demonio que solamente está flotando en el aire no puede expresarse, no puede expresar odio, no puede expresar deseo, no puede expresar esas cosas. Es su naturaleza. Necesitan una casa. Y cuando ven a una persona, por ejemplo, Jesús dijo que encuentran la casa limpia. Ve, lo peor que puedes hacer, porque hablamos de demonología, es ministrar liberación a quien no la desea. Y aprendí eso a la Sí. mala, como un joven pastor. Y si una persona si no se arrepiente y no quiere que los demonios se vayan, escuchen esto, mucho de lo que Jesús hizo en su ministerio fue echar fuera demonios. Y los demonios no se fueron cuando inventamos los microondas. La tecnología no les afecta en lo absoluto, aún existen demonios, aún causan problemas. No son los causantes de todo, solo de algunas cosas. Y cuando un demonio es el problema, no puedes educar a un demonio, no puedes disipular a un demonio, no puedes domesticarlo, solo puedes echarlos fuera. Y cuando un demonio es el problema, debes enfrentarlo directo. Y tenemos que entender, la persona, la voluntad de la persona debe involucrarse en esto, y deben renunciar a su pecado. Deben arrepentirse, deben aceptar que cuando ese demonio se vaya, cualquier área que ese demonio tuvo, Jesús debe tomar esa área. Solo hay un nombre que puede Así echar es. fuera Exactamente. demonios. Sí. Así Ese es. es el nombre de Jesús. Sí. La sangre de Jesús. Y Jesús entra, y los demonios odian el nombre de Jesús y odian la sangre de Jesús. Solo responden a esas dos cosas. Pero cuando una persona se arrepiente y Jesús llena esa área, significa que ahora el Espíritu Santo habita esa área. Nosotros somos el templo del Espíritu. Pero los demonios nos ven como una casa a llenar. Jesús echó a los demonios a los cerdos. Aún pueden entrar en animales. Pero más que eso, quieren humanos, porque los humanos les dan la expresión que buscan. Por cierto, cuando Jesús preguntó, ¿cuál es tu nombre?, el endemoniado gadareno dijo, Legión, son 6,000. Porque somos muchos. Estas criaturas, ¿sabes? Belcebú significa señor de las moscas. Y el señor de las moscas significa que pueden habitar, muchos de ellos pueden habitar un espacio pequeño. No significa que siempre lo hacen, porque se dice que María Magdalena salieron 7 espíritus de ella, 7 demonios. Otros pueden tener un montón de ellos, no importa. Deben responder al nombre de Jesús, a la sangre de Jesús. Pero la voluntad de la persona debe involucrarse. Si tuviéramos ojos espirituales para ver lo que sucede en ese ámbito, donde operan los demonios, ¿qué tipo de cosas veríamos? Te diré que durante nuestro tour por Israel en 2019 fuimos al mirador sobre la ciudad de Nablus, que era la antigua Shechem. Y Shechem, aprendí por mis lecturas, era conocida 1000 años antes de eso, en textos en el norte de Siria, como sagrada para el dios de la peste llamado Reshef, a quien los griegos y romanos llamaron Apolo. Estábamos viendo el sitio del pozo de Jacob y las ruinas antiguas de la ciudad. Un joven del tour se enfermó físicamente y volvió al autobús, y luego fuimos al altar de Josué. Su padre luego nos contó esto. Reshef, siendo un dios de la peste, se creía que dispersaba pestes y enfermedades con sus flechas. Era un arquero. Y olvidé mencionar antes algo sobre esta entidad que era la deidad patrona de la ciudad en el momento en que ese joven se enfermó. Lo significativo de esto es que Reshef, el dios de la peste, fue el dios personal protector del faraón del Éxodo, Amenhotep II.
un dios de la peste que también fue el protector especial de los guerreros en los carros y, por supuesto, el dios de Abraham, Isaac y Jacob, liberó a los israelitas enviando una serie de plagas y destruyendo los carros, y luego les dijo a Moisés y a Josué que fueran a Shechem, a los montes Getsemaní y Ebal, a establecer los montes de la bendición y maldición y el altar de Josué allí. Dios básicamente le envió un mensaje a esta entidad, y este joven, descubrimos después al estar allí, fue físicamente dominado por esta entidad malévola y enorme justo sobre esa ciudad. Los israelíes dicen que aún es un centro de terrorismo. Los peregrinos que quieren visitar la tumba, el sitio del pozo de Jacob, la tumba de José, necesitan protección especial debido a la presencia de la autoridad terrorista palestina. Eso es lo que podrían ver en el ámbito espiritual si les dieran los ojos para verla. No creo que quieras ese don. Sí, sabes, te iba a decir que hablaste de Moloch y nuestro amigo el rabino Jonathan Kahn, que estuvo aquí, escribió sobre los diferentes dioses que ahora vemos manifestarse en cada regreso área. de los Sí, dioses. el regreso de los dioses. ¿Qué dices tú de todo esto, de los dioses antiguos que están ahora reapareciendo? Es interesante. Hablaba con el pastor Jimmy antes del programa, que estamos triangulando hacia el mismo objetivo y llegando a las mismas conclusiones. Contacté a Jonathan antes de publicar mi libro The Second Coming of Saturn, porque Salomón, obligado por sus esposas, una de ellas, construyó un altar a Moloch en el Monte de los Olivos, y leemos en Segundo de Reyes que por eso ese monte fue designado como el Monte de la Destrucción. Es la traducción al español. En hebreo es Har HaMaskit. No sé hebreo, pero recuerdo que la palabra Ha es equivalente a la palabra El. Entonces no es de la destrucción. ¿Y qué es? Debería leerse como Monte del Destructor, pero quería una confirmación, le envié eso a Jonathan y él lo confirmó. Esa es una traducción razonable. Entonces, estamos mirando lo mismo. Estamos viendo que estas entidades aún influyen en el mundo actual y por eso concluyo en el libro que esta entidad, Semiasa, Saturno, Cronos, Moloch, también es el destructor. Por eso Jesús pasó su última semana dividiendo su tiempo entre el monte del templo y el de los olivos. Él volverá al monte de los olivos, el monte del destructor. El destructor, Abadón, Apolión, Apocalipsis 9. Ok, en tu opinión, ¿dónde estamos ahora en el reloj de los últimos tiempos, del arrebatamiento de la iglesia, de la tribulación y todo eso? Sé que no fijamos fechas, pero ¿por qué estás convencido de que estamos cerca? Vemos el caos aumentando en el mundo que nos rodea y creo que el próximo evento en el reloj profético es el arrebatamiento de la iglesia. Vemos las piezas siendo movidas a la posición para que el anticristo llegue al poder. De hecho, lo que hemos visto con la opinión mundial alineándose en contra de Israel desde el 7 de octubre, apenas regresé de una semana en Israel y los israelíes están estupefactos de que el mundo se ha vuelto en su contra por intentar defenderse de este culto de muerte en sus fronteras. Ahora, puedes ver un escenario donde un líder mundial dinámico se levante y manipule la opinión mundial y diga: Israel, fuiste demasiado lejos e iremos a detenerte y usaremos violencia por la fuerza si es necesario. Nuestros amigos en Israel tal vez no todos estén alineados con Benjamín Netanyahu, pero el consenso, la mayoría, entiende que jamás necesita ser aplastado y que no puede continuar operando y controlando Gaza y mucho menos Judea y Samaria. Sí, y nuestros amigos en Israel que estuvieron aquí ayer, varios de ellos en el gobierno, dijeron que Hezbollah es una amenaza mayor que jamás, más grande, más fuerte que en la otra frontera y hay que enfrentarlo. Así es. El objetivo de Hamás es surgir de esto no solo en control de Gaza, sino en control de Judea y Samaria también. El reconocimiento que el pastor Jimmy mencionó en el programa anterior con estas tres naciones, Noruega, Irlanda, España, reconociendo un Estado palestino, es el comienzo de una inundación de opiniones mundiales en contra de Israel. No tiene sentido lógico. Es sobrenatural, es espiritual, y estamos viendo al mundo prepararse para ir contra de Israel. Y esto al final concluirá con el Armagedón, que será la guerra por el monte del testimonio. Una frase que vemos en Isaías 14. Dios tiene un monte de testimonio y ese es Jerusalén, el monte del templo. ¿Cuán importante es para las personas que nos están viendo asegurarse de estar listas para ver al Señor?
Es lo más importante, es difícil. ¿Por eso haces lo que haces? ¿Para que las personas lo Pues entiendan? claro, porque si me preocupara por las recompensas físicas, estaba teniendo una muy buena vida en ventas y no estamos haciendo esto por las recompensas financieras, es porque esta vida es temporal. Y si estás viendo toda la eternidad pensando a largo plazo, como deberían los cristianos, hay que considerar dónde pasaremos la eternidad. Y las personas viendo el mundo actual, temiendo por los eventos mundiales que parecen incomprensibles, crueles, injustos, violentos, mortales, la perspectiva cristiana, la Biblia, explica esto. La Biblia es un registro de esta guerra sobrenatural en la que todos fuimos desplegados y, como mencionaste, hemos sido elegidos para un tiempo como este. Desde el principio del tiempo, Dios sabía que estaríamos aquí ahora y nos eligió para estar aquí ahora. Cuando entiendes que tienes una misión en el ejército de Dios, te corresponde descubrir cuál es la misión y tratar de cumplir esa misión lo mejor que puedas. Jimmy, toma un momento e invita a las personas a hacer esa oración. Nos queda un minuto. Sé que algunos que nos ven ahora están listos para recibir a Cristo en sus vidas. Quiero que hagan esta oración conmigo. Di, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te invito a entrar a ser mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Dame el don de la vida eterna. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame el poder de cambiar y vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es muy importante. Siento que solo vimos la superficie, pero Derek volverás y hablarás sobre estos temas Cuando interesantes. quieras, aquí Y estaré. sobre los misterios de la Biblia. ¿Qué dirías para terminar sobre las cosas que te resultan significativas en lo que acaba de pasar? Cuando leemos la Biblia con ojos a este conflicto sobrenatural, empezamos a entender lo seria que es esta guerra y hasta dónde llegó nuestro Salvador para salvarnos, para redimirnos y rescatarnos de este enemigo que quiere destruirnos y a los que amamos. Es cierto. Eso fue lo que hizo. Fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. No existe razón para temer hoy. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a Jimmy y a Derek por habernos acompañado. Consigue una copia del libro The Second Coming of Saturn. También visítalo en línea en gilberthouse.org y visita a Jimmy en línea en endtimes.com si quieres aprender y saber más sobre estos temas tan interesantes. Como siempre, síguenos en nuestras redes sociales, comenta y dinos cómo el programa de hoy tocó tu vida, porque nos encanta oír de ti. Suscríbete al podcast de Johnny Table Talk, disponible en todas las aplicaciones de podcast. Te agradezco por habernos visto. Si hiciste la oración, llámanos y te enviaremos gratis el libro ¿Y ahora qué? Gracias, Jimmy. Gracias, Derek. Gracias, señoras. Dejaré que hablen la siguiente vez. Nos vemos. Adiós por hoy.